Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manuel Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour et bienvenue en Ruta Francófona. Hoy vamos a hablar con Tilia, como siempre, de Vietnam y sobre todo de la influencia del idioma francés en Vietnam y en segunda parte del Hotel Rex de la ciudad de Ho Chi Minh, un edificio clave en la historia vietnamita. Y ahora Tilia va a explicarnos entonces un poco esa influencia, ¿verdad?, del idioma francés. Hola, buenos días a todos. Hoy les quería hablar de la influencia y de los vínculos entre la lengua francesa y la lengua vietnamita. Pero antes es necesario conocer el vínculo entre ambos países, ¿cierto, Manu? Claro, Tilia, sí, y por eso creo que es importante que nos hagas un pequeño repaso histórico de lo que pasó entre ambos países. De hecho, creo que lo que vincula más particularmente Francia y Vietnam es todo lo que se refiere a la época colonial, ¿verdad? Sí, Manu, exacto. La principal razón que permite hacer vínculo entre Francia y Vietnam es durante la época colonial. Regresamos en el tiempo en el año 1862, cuando el antiguo Vietnam, Annam se llamaba, firmó el Tratado de Saigón para confirmar la colonia francesa en 3 provincias alrededor del Vietnam actual. Este país de Asia Oriental, ubicado al lado del mar de China, tiene fronteras con el norte de China y al oeste con Laos y Camboya. En 1874, la influencia francesa aumentó con el segundo Tratado de Saigón, que confirma la soberanía francesa en todo el país del antiguo Vietnam, el Annam. Esto provocó tensiones entre Francia y China porque ambos países querían controlar esta parte del mundo. Una guerra comenzó en 1883, duró 4 años, y después Francia estableció la Unión Indochina con Annam, Laos, Tonkin y Camboya. De hecho, la influencia francesa se extendió. Dale, y aquí entonces entendemos que Francia trató de empoderarse de la zona en torno de Vietnam, alrededor de Vietnam, para establecer una colonia en el final como del siglo XIX, ¿verdad? Sí, exacto. Y esta época colonial se extendió hasta el año 1954, cuando se firmaron los acuerdos de Ginebra para acabar la Primera Guerra de Indochina, que duró 10 años, y para que Vietnam recupere su independencia. Francia aún conserva más de 500.000 soldados allá, así que sigue siendo una influencia importante en Vietnam. Sí, no sabía esto, es bien sorprendente, ¿verdad? Y bueno, supongo que esta influencia no solo fue militar o colonial, ¿cierto? El idioma francés tuvo un papel significado en el desarrollo del idioma vietnamita, ¿no? Sí, el idioma francés ha logrado realmente imponerse durante el periodo colonial de manera oficial en la corte real a expensas del chino o del vietnamita. Pero después de la Primera Guerra de Indochina y la voluntad de los vietnamitas por la independencia, el francés desapareció poco a poco porque la gente quería hablar en vietnamita. Hoy en día solo existe entre 0.1% y 1% de personas francófonas, es decir, que hablan francés entre los 90 millones de habitantes en Vietnam. Es muy poco, pero hay que saber que la nueva generación no conoció la época colonial y entonces tampoco conoció la influencia francesa del fin del siglo XIX. Sí, tiene sentido, porque si la gente no ha conocido el periodo de influencia francesa, no puede conocer el idioma francés. Claro, pero creo que a pesar de esto, todavía quedan como huellas de la lengua francesa en el vocabulario vietnamita, ¿verdad?
Sí, muchas palabras vietnamitas vienen del vocabulario francés. Por ejemplo, las palabras pain de mie, café y saucisse, pan de molde, café y salchicha, se pronuncian igual en francés y en vietnamita. Y eso se ve para más de 100 otras palabras, la mayoría con respeto a la gastronomía. En efecto, los soldados del periodo colonial introdujeron esta comida en Vietnam. Y por ejemplo, la famosa baguette francesa todavía está muy presente en Vietnam. Hay panaderías francesas repartidas por todo el país. Pero, dada la magnitud del cultivo de arroz en Vietnam, el pan se prepara con este tipo de harina, lo que hace que el pan sea más ligero y poroso. Y sí, muchos detalles para la descripción de un pan, pero para mí, como francesa, la cultura del pan es muy importante. Sí, bueno, para mí también es verdad, las cosas del pan son bien importantes y bueno, de hecho extraño el pan francés, aunque la marraqueta acá siga siendo bien rica. Bueno, y quería preguntarte sobre los medios de comunicación, cómo cualificar la influencia del idioma francés en las noticias de Vietnam. Bueno, queda hoy en día una agencia que produzca en francés el último periódico francés de Asia, Le Courrier du Vietnam, el Correo de Vietnam. Esta agencia produce también el programa de televisión llamado Espace Francophone, Espacio Francófono, que se emite 3 veces a la semana. Allá, el francés se considera como la lengua de la diplomacia y Vietnam hace parte de la Organización Internacional de la Francofonía desde el año 1970. Sí, de verdad que por eso también elegimos hacer un podcast sobre Vietnam, porque aunque no parezca, Francia todavía tiene una influencia incluso en el alfabeto vietnamita, ¿cierto? Sí, exacto. Algo interesante, el alfabeto vietnamita es único en Asia. De hecho, se usa un alfabeto basado en el de latín en vez de los caracteres chinos tradicionales. En el siglo XVII, el sacerdote jesuita y misionero francés Alexandre Rode hizo una transcripción fonética del vietnamita al francés. Se llama como la romanización o la latinización de la lengua vietnamita que antes tenía raíces chinas. Lo hizo para que los franceses puedan leer y pronunciar el vietnamita de manera más fácil. La Corte Real aceptó este nuevo alfabeto y Francia también impuso su sistema de educación. Y además de Alexandre Rode, ¿hay alguien más que marcó también la relación lingüística entre ambos idiomas? Se llama Truong Vinh Qui, ¿cierto? Perdón por mi pronunciación de nombres vietnamitas, quizá ahí está muy mala, pero digámoslo así. Sí, se llama Truong Vinh Qui. Es un erudito católico vietnamita, profesor en el Colegio de Intérpretes Franceses en Cochin, China. Es una parte de la región colonial antigua. Nació en 1837 y murió en 1898. Intercambió correspondencia con los filósofos y escritores franceses Émile Littré y Ernest Renan. Fue un autor de unas 130 obras. Fue pionero en la traducción de libros del francés al vietnamita o del vietnamita al francés. Como Alexandre de Rode, es el verdadero instigador de la latinización de la escritura vietnamita. ¿Y sabes qué, Manu? Se decía que el francés le parecía casi tan familiar como su lengua materna, el vietnamita. Mira, entonces tiene un gran nivel ahí que aprendió así el francés. Que bueno, muchas gracias de verdad, Tilia, por todas esas informaciones sobre Vietnam, que es un país que a veces desconocemos, ¿verdad? Un poco, y sobre esa relación entre Francia y entre los idiomas, sobre todo francés y vietnamita. Y es cierto que, bueno, yo creo que la influencia francófona en Vietnam parece que está menor que antes, pero para Vietnam es cierto que todavía es bien importante, sobre todo por eso de la Organización Internacional de la Francofonía, de la cual Vietnam es un miembro bien activo igual.
Y bueno, ahora les propongo de escuchar la canción En Sao de Suboy, una joven cantante vietnamita que se volvió muy famosa en el país, y de su verdadero nombre Hang Lam Trang An. Tôi là viên cha cờ xanh 5 lá, anh chị em quay quần 333. Sài Gòn East nhiều khi vô sung quá, sẽ bật la trình bày đơn ca. Tôi là viên cha cờ xanh 5 lá, anh chị em quay quần 333. Sài Gòn East nhiều khi vô sung quá, sẽ bật la trình bày. Ayo, nói tôi nghe, sao mà thôi bây giờ FA là nhục nhã nè, sao mà giải thích chuyện mình cho người ta nè, sao mà đang chạy xe đứng lại là xe ra nè, sao mà đóng tiền đóng phải cả đóng phim nè, đúng như chuyện thì mình yếm nè, sao mà giờ đám đông vẫn thấy mình cô đơn, còn sao mà giúp người ta làm mấy chút xíu là kê đơn nè, sao mà không biết ý cái thì nhào nhào, sao mà 25 tuổi giấc mơ là chết, bula bala riết tất nhiên là hết nơi dân, sao người ta đang vui ném đá làm sao còn kêu tôi đến phá làm sao mà không đi học phá má làm sao, no, hết phần còn rap còn pop với lock drop pum pop, nè, đâu còn đập hết 6 bước Napoli, ông cũng mấy cái tượng Pháp, đêm với hè mua giùm em bên ta bạ xe ba gác hát hotel California, Paris by night, Hoài Linh Thanh Hà, ở phong đi tuy bây giờ vui thì sao nè. Bây giờ vui thì sao nè, bây giờ vui thì sao nè, bây giờ vui thì sao nè, đời 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 vui thì sao nè. Rải đường ngoài đường mà em vô vá xe, đậu xe trước cửa đường quay nổ khóa nghe mà sao em đi đâu đi làm quanh, sao nên mới còn hư phanh, nhanh khi tăng ca lo đi nhanh không phanh, tao muốn luôn một anh 20 ngã tư quận 3 ly cà phê sữa đá nền thuyền xuất hiện danh ca. Anh Nhi ơi mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cọc 2 5 một lần trúng xổ số lại nè. Anh Nhi ơi mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cọc 2 5 một lần trúng xổ số. Sài Gòn đổi mới thật là nhanh, ngó trước ngó sau có chữ đất phanh, từ sau có sửa xe có chữ bể bánh, kẹt xe thì quẹo hẻm cho nó nhanh. Sáng thứ hai đẹp trời đạp xe về ngã tư quận 3, bắt mình thật kính mời mà sao giờ mời em ra tại nhà mới đâu mà ra. 8474 đi khắp chốn cũng là về tới nhà, bánh xe này chấp vá đó là ngày hôm qua. Đứng lại em cô gái em có nghe tiếng là tôi là viên cha cờ xanh 5 lá, anh chị em quay quần 333. Sài Gòn East nhiều khi vô sung quá, xin bật loa trình bày đơn ca nè. Đời vui thì sao nè, đời vui thì sao nè, đời vui thì sao nè, đời vui thì sao nè. Bây giờ vui thì sao nè, bây giờ vui thì sao nè, bây giờ vui thì sao nè, bây giờ vui thì sao nè. Anh Nhi ơi mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cọc 2 5 một lần trúng xổ số lại nè. Anh Nhi ơi mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cọc 2 5 một lần trúng xổ số. Alo? Oh, anh hả? 7 giờ anh đón em à? Ok, dạ. Tôi là viên cha cờ xanh 5 lá, anh chị em quay quần 333. Sài Gòn East nhiều khi vô sung quá, xin bật loa trình bày đơn ca. Tôi là viên cha cờ xanh 5 lá, anh chị em quay quần 333. Sài Gòn East nhiều khi vô sung quá, xin bật loa trình bày. Ayo, ey. Y volvemos en Ruta Francófona después de haber escuchado En Sao de la cantante Suboy, cantante vietnamita, para quedar con el tema del día, ¿verdad? Bueno, y ahora yo quisiera hablarles de un hotel bien particular, el Hotel Rex, que se encuentra en la ciudad actual de Ho Chi Minh y que es un edificio clave en la historia vietnamita. Bueno, ¿por qué, verdad? Porque ¿qué tiene de particular ese hotel? Bueno, primero que todo, en la ciudad de Ho Chi Minh, que era la antigua Saigón, ¿verdad? De cual ya hablamos, antiguamente llamada Saigón hasta el año 1975, año en que cambió de nombre por su unificación con otra provincia.
Saigón era la capital de la colonia francesa Cochinchina, que ya hemos mencionado, y luego pasó a ser la capital de Vietnam del Sur durante la Guerra de Independencia entre 1955 y 1975. En la calle Nguyen Hue, en el barrio histórico de la ciudad, está el Hotel Rex, un establecimiento muy famoso por los acontecimientos históricos que tuvieron lugar allá. Es un hotel de estilo europeo del siglo XX, moderno, todo blanco y con una terraza en el techo donde se pueden ver filas de palmeras y donde la realidad yo creo que da ganas de tomarse un cóctel así tranquilo. El edificio fue construido en 1927, mientras el territorio era entonces una colonia francesa y fue construido por el empresario Beignet. Es un edificio histórico entonces, ya que casi tiene 100 años, pero siempre fue un hotel. ¿Y por qué es tan importante en la historia de Vietnam? Sí, calma, te contesto lo primero antes de todo. No, mira, el francés Beignet no construyó el hotel, o sea, un hotel en ese entonces, sino una concesión automóvil que servía también de garaje. Se llamaba, de hecho, el Auto Hall Beignet, y ahí se vendían carros Citroën y de otras marcas europeas. Hay que imaginarse el contexto colonial y todo, ¿verdad? Y en 1959, después de la colonia francesa y hasta 1975, el edificio tuvo nuevos dueños que fueron el emprendedor vietnamita Nguyen Phuc Ung Thi y su esposa Nguyen Thi Nguyet Nga. Él es descendiente de la antigua familia imperial de Hue, pero mantuvo una postura de que no hacía política, aún considerando lo que al final sucedió en su hotel. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ellos transformaron entonces el edificio en un hotel en 1959 y el Hotel Rex, que de ahí casi no cambiara de nombre, o por lo menos queda famoso así con ese nombre, se vuelve un hotel con 100 habitaciones, 3 cinemas, una cafetería, una sala de baile y una biblioteca. Entonces, el hotel en esa época representaba toda la modernidad de un poco la modernidad occidental, ¿verdad? Donde la juventud de la élite podía ir a ver las últimas películas occidentales. Bueno, pero no haces mucho suspenso. ¿Qué tiene de tan particular este hotel? ¿Qué ocurrió ahí? Perdón, es que siento igual que la historia de este hotel es muy particular, porque es un edificio que en esta época fue el escenario de cambios fundamentales para Vietnam. Recordemos muy brevemente lo que pasó en Vietnam en el siglo XX, sin entrar mucho en los detalles, ¿verdad? Porque eso sería otro podcast todavía. Entonces había la colonia francesa de Cochinchina entre 1887 y 1954 aproximadamente, y como lo dijiste, Tilia, sobre un territorio más amplio que Vietnam actual, pero que hoy en día corresponden a Vietnam, Laos, Camboya, y una pequeña parte de territorio que hoy en día es chino. Después, entre 1955 y 1975, la guerra de Vietnam, que de hecho por los propios vietnamitas no se distingue de la guerra de independencia que tuvieron con Francia, y llaman en el conjunto de un poco ambas guerras, la guerra de los 10.000 días. Hubo esa guerra que opuso Vietnam del Norte, apoyado por el bloque este, porque recordemos que era la Guerra Fría, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, quienes enviaron su ejército a pelear, ¿verdad?, esta guerra, llamada Guerra de Vietnam, ¿verdad? Y bueno, en 1975 gana Vietnam del Norte y se instala un gobierno de régimen comunista. Entonces, eso es un poco el panorama que hay que considerar. ¿Y qué tiene que ver el hotel en todo esto? Pues en 1961, con la construcción del hotel todavía no totalmente terminado, el edificio ya está arrendado para acoger a 400 soldados estadounidenses. El Rex, además de acoger a estos soldados, también es la sede de los primeros programas de radio de las Fuerzas Armadas que tienen por objetivo apoyar emocionalmente a los soldados estadounidenses. Ya entiendo entonces el papel histórico que mencionas, pero ¿por qué era muy importante tener radios para los militares?
Sí, lo era, claro. La guerra de Vietnam fue la primera, o quizás por lo menos la más conocida y la primera con la evidencia, en la cual se sabe que hubo mucha casi propaganda, noticias falsas o semifalsas transformadas por parte de Estados Unidos para motivar seguir la guerra cuando se oponían muchas personas en propios Estados Unidos, ¿verdad? Por el contexto de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos mantuvo siempre la imagen de que todo estaba bajo control en la guerra desde su lado, aunque hubieran dificultades en el terreno. Entonces, los programas de radio oficiales tenían un papel muy importante para mantener el ánimo de las tropas y hacerles creer que estaban ganando o por lo menos manteniendo sus posiciones. La película Good Morning Vietnam, de hecho, en la cual actuó Robin Williams, muestra muy bien esto, en la cual justamente él interpreta, ¿verdad? Actúa uno de los jefes de la radio, la primera radio un poco que daba la posición política, ¿verdad?, de Estados Unidos. Por lo mismo, el Hotel Rex se volvió muy famoso, por ser el lugar donde cada día a las 5 de la tarde se daba una conferencia de prensa por el Estado Mayor estadounidense para dar las noticias de la guerra. Las informaciones entregadas eran semiverdades o informaciones muy bien seleccionadas para dar la impresión que Estados Unidos estaba ganando la guerra. De momento se llamó el 5 O'Clock Follies o las locuras de las 5 y hoy en día es el nombre del bar que está en la terraza del techo del Hotel Rex. De hecho, el director del hotel que puso este nombre dijo eso, que servía también para el marketing del hotel porque es como un poco histórico, entonces es atractivo. Mira, qué impresionante, y pensar que el hotel sigue existiendo hoy en día. Pero ¿cómo fue al final de la guerra? Sí, es muy impresionante. De hecho, todavía muchos periodistas, reporteros de la época recuerdan cómo era de loco asistir a estas conferencias de prensa y después ir a tomar un cóctel tranquilamente en la terraza después de haber cubierto también escenas de guerra muy locas, mientras se veía humo y se escuchaban detonaciones por todas partes. Pero bueno, entonces después de la guerra, después de los acuerdos de París en 1973 que ponen fin a la guerra, todo cambia. Los dueños, Un Thi y Nguyen Anh Nga, retomaron el hotel después entonces de que estaba ocupado, ¿verdad? O más que ocupado, prestado al ejército estadounidense, y lo renovaron para volver a dar prestancia en la ciudad después de la guerra. Según ellos, prestar el hotel al ejército estadounidense no tenía ninguna idea ideológica. Pero cuando los soldados de Hanoi, del Ejército Popular Vietnamita, llegaron a Saigón, a Ho Chi Minh, en abril de 1975 para tomar la ciudad, eso marcó así el fin real de la guerra. ¿Y el hotel siguió con la misma familia como dueña? No, porque para el nuevo régimen comunista ellos habían coludido, ¿verdad?, con Estados Unidos, era el enemigo para ellos. Además piensa que igual eran descendientes de la antigua familia imperial, o sea, formaban parte un poco de la élite de todas maneras. Entonces el nuevo gobierno hizo firmar a Un Thi un documento en el cual cedía el hotel al gobierno para en contraparte tener pasaje para su familia para exiliarse en Europa. Obviamente eso lo hizo de manera un poco forzada de todas maneras. Su hija cuenta que si no lo hacía, le mandaba en prisión, así que no sé si fue muy deliberadamente decidido. Y en 1976, Saigón se vuelve la ciudad de Ho Chi Minh y el Comité Popular tomó el Hotel Rex. La agencia gubernamental Saigon Tourist renombró el Rex el Bentan Hotel, pero hoy en día no sé muy bien cuándo, pero se volvió a llamar el Hotel Rex y así se conoce de todas maneras. Y un joven, Dao Hu Loan, tomó la dirección adjunta del hotel. Se quedó en ese cargo desde 1976 en adelante por 25 años. Para reconstruir y apoyar el país, mira cómo es la historia. Muchos expertos, ingenieros, médicos, agrónomos llegaron del bloque del este y donde se alojaron en el Hotel Rex, donde justo antes estaban soldados estadounidenses. Y en 1986, Nguyen Van Linh, el secretario general del Partido Comunista, declaró una especie de perestroika a la vietnamita en el mismo lugar, o sea, un lugar histórico de verdad.
Sí, qué historia más paradójica la de este hotel. Y ahora, ¿qué pasa hoy en día? Bueno, sí, justamente este hotel se quedó con su fama por esta paradoja y su papel importante a nivel político. Hoy en día es un hotel de lujo que acoge a turistas, una fuente importante de recursos para Vietnam, pero también acoge de vez en cuando delegaciones diplomáticas o personajes influyentes. Y también sigue acogiendo conferencias políticas de gran importancia, como la celebración de los 25 años de la toma de Saigón en 2000, o por organizaciones políticas de oposición al partido de Estado. Por ejemplo, entre 2008 y 2018 la Fundación Phan Châu Trinh, reformista, organizó varias ceremonias de premios para personas en este hotel, también para mandar un cierto mensaje, ¿verdad?, político al gobierno. Hoy en día el cine ha desaparecido y el primer piso de Rex es un mall donde están todas las marcas de lujo más famosas. Entonces eso fue un poco la historia del hotel Rex y esa influencia del idioma francés en Vietnam. Muchas gracias, Tilia, y nos vemos para el próximo capítulo. Chau. Chao. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la UBO.